Hola chicos y chicas, bienvenidos a GSOC Manía, yo soy Tony, esto es GSOC Manía al detalle. Hoy tenemos este pedazo de reloj, un GSOC GBD H1000, precioso reloj que me encanta, mirar cómo se ven los dígitos, es espectacular. Es un reloj fabricado en resina y acero, ¿vale? No es muy pesado, 100 gramos, 101 creo que pesa, y está dedicado al deporte, ¿vale? Pero bueno, yo he salido con él a entrenar y tal, y vale para el deporte y vale para lo que quieras. O sea, es un reloj precioso para ponértelo para lo que quieras porque tiene una calidad espectacular. Las correas son de uretano, son súper elásticas y a la vez son duras, para que al hacer deporte, pues si sudas, pues que sean más cómodas, ¿vale? Aquí tenemos el sensor de carga y el sensor de las pulsaciones, que este reloj lleva pulsómetro, barómetro, termómetro, bueno, lleva 5 sensores, que ahora lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a hacer un tutorial. Es solar, vamos, es completito, ¿vale? Altímetro, barómetro, podómetro, lo lleva todo. 5 sensores lleva, ¿vale? Aquí está el sensor, en esta parte. Y como podéis ver, pues tiene un montón de cosas, aunque no lo parezca. Ahora vamos a repasarlo paso a paso. El diseño de los botones, como veis, es de resina y metal, ¿vale? Para que se agarre más el dedo al pulsar. Tiene unos botones como si fuera de huella de gato, de algo así, ¿no? Para que se agarre si estás con sudor y tal, para que pulse bien. Está muy bien, ¿vale? Y nada, vamos a ver cada cosita, cada botón lo que hace a este pedazo de reloj, que luego me lo pondré en la mano. Mirad hoy el que llevo, un GWG 2000, o sea, perdona, un GWG 1000, ¿vale? Mirad qué chulo, con correa roja, el detallito en rojo del índice. Pero bueno, este ya lo veremos. Hoy tenemos este. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar por este display de aquí arriba. Vamos a ver qué tiene. Y con la primera pulsación nos vamos a días. Tenemos 32 pasos. Tenemos todos los días de la semana. Lo que vamos a ir haciendo paso a paso. O sea, todos los pasos del día nos los va a ir poniendo en su sitio. Tenemos la hora y el día en el que estamos abajo, ¿vale? Ese sería el primer toque. El segundo toque tenemos el VO Max, que esto es para cuando hacemos deportes. El VO Max que tiene, ese no es mi VO Max, ya os lo digo yo. Eso es una pasada de VO Max. Este reloj no he hecho deporte con él, solo he salido una vez para probarlo y tal. No he hecho nada de deporte. Pero bueno, aquí nos saldría el VO Max y todo el rollo de correr para ver en qué estado de forma estamos. En 47 es muy buen estado de forma, ya os lo digo yo. Aquí tenemos el mes, lo que hemos hecho en el mes. Ahí veis, como veis, 4,04, que es el paseo que yo me di para probarlo y tal. Y aquí tenemos la hora otra vez. Y aquí nos saldría las pulsaciones que tenemos en este momento y las máximas y las mínimas, ¿vale? Todo eso gasta batería, ¿vale? Pero este reloj tiene un cargador que se carga en una horita y media, está cargado, ¿vale? Y no vamos a tener problemas. Entonces se carga solarmente también, pero solarmente tarda muchísimos días en cargar una rayita, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Este reloj, si lo usáis como uso normal de reloj, con el solar os sobra. Pero si vais a utilizarlo para hacer deporte, no os puede faltar el cable nunca en la vida. Eso es seguro. ¿Vale? Pues seguimos con un toque más. Tenemos la hora mundial,
la que nosotros queramos poner o la que ya hayamos puesto, y la hora nuestra, que está muy bien. Todo esto lo podemos llevar así perfectamente, ¿eh? Y lo podemos usar con doble hora, ¿vale? Para el que le guste. Y un toque más y volvemos a nuestro inicio, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con el botón de Mode, que este ya tiene bastantes más cositas. Luego dejaremos presionado este, es el último, y veremos lo que hace cada cosa. Es largo, tiene cositas este reloj. Mirad, en el Mode pulsamos una vez y tenemos las pulsaciones, que como veis no está marcando, pero si yo me lo pongo, vamos a ver enseguida las pulsaciones que nos va a ir indicando. Todo esto gasta batería, ¿veis? Ahora van a ir subiendo o se mantienen. ¿Veis? Estoy ahí en 81, 80. Van a ir subiendo, bajando, depende, ¿vale? Bueno, ese es el primer toque. El segundo, tenemos series de entrenamiento. Es una especie de cronómetro que cada vez que pulsemos, pues va a ir descontando hacia atrás, ¿vale? Lo paramos y volvemos. Tercer toque, cronómetro normal. Cuarto toque, barómetro, y aquí sí tenemos barómetro, pulsamos aquí, tenemos la brújula, compás, como queréis llamarlo, ¿veis? Vamos girando y nos va marcando, ahí tenemos el norte. Vamos a ver si lo podemos poner a 0. A ver. Ahí está, 0. Ahí tenemos el norte. ¿Vale? Otro toquecito aquí en el display y tenemos altímetro, que estamos a 32 metros aproximadamente, bueno, más o menos. Y volvemos a barómetro, ¿vale? Le volvemos a dar y aquí tenemos la actividad que hacemos durante o lo que hemos hecho durante las semanas que hemos hecho deporte. Por ejemplo, pulsamos y veis aquí tengo yo la de 4,04. Y hay algunas más, las vueltas que hemos dado, lo que hemos tardado, bueno, todo lo que hacemos en la sesión de entrenamiento, ¿vale? Lo podemos mirar aquí y también lo podemos mirar en la aplicación que ahora os diré, que es G-Shock Move, no es la de G-Shock Connected, hay dos. En este caso, este utiliza G-Shock Move, ¿vale? Que es una aplicación más completa para correr, para hacer deporte, para salir a caminar. Este reloj vale sobre todo para correr, salir a caminar y cosas así. Y el último toque, bueno, el último toque no, este es el penúltimo toque. Aquí nos dice que lo que hacemos del deporte, si estamos si estamos a tope, vamos. Nos va a poner aquí lo que necesitamos hacer en cada momento mientras vayamos entrenando, ¿vale? El training status, ¿vale? Lo único que lo pone todo en inglés, para que no sepa, pues es un poco rollo. Pero bueno, los Casio son así. Y el último toque son notificaciones, que si nos metemos dentro de las notificaciones, como veis, tengo ahí Gmail, Crypto.com, Twitter, podemos ir bajando, entrar, Wallapop, TikTok, bueno, ya sabéis. Podemos mirar lo que nos ha llegado. Es un poco complicado porque hay que desplazarse hasta el último botón, no es como un smartwatch, ¿vale? Entonces nos entra una notificación y pip, pip, nos pita, ¿vale? Y no podemos darle y va directa a la notificación, que es un poco rollo. Tenemos que ir pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo es notificaciones. Y aquí ya sí podríamos meternos y mirar. Es un poco rollo, yo lo sé. Pero bueno, este reloj no es para notificaciones, ya lo digo yo. No vale la pena tenerlo para notificaciones, ni muchísimo menos. Pero bueno, que sepáis que está, que lo podemos mirar, pero es más fácil mirar el móvil que mirar el reloj. No es un smartwatch al uso, es totalmente diferente. Y luego, en este modo ya hemos acabado y tenemos aquí arriba el LED, que se ve bastante bien. Es una pasada de LED. Mirad cómo se ve. A ver que no le dé la luz. Mirad. Se ve muy bien. Bueno, es que el reloj se ve espectacularmente. De donde lo mires, se ve espectacular.
Mirad, de donde lo mires. Tiene una luz y en la luz del sol se ve genial. O sea, si aquí se ve bien, a la luz del sol se ve increíble. El que lo tenga sabe de lo que hablo. Y nada, este botón es para volver para atrás. Y ahora nos vamos a meter en este dejándolo pulsado. Y aquí tenemos muchas más opciones. Aquí estamos. Lo hemos dejado pulsado durante 2 segundos. Tenemos la hora. Estamos en Madrid. Bueno, la hora de Madrid. Cada uno pondrá la que quiera. Aquí tenéis todos los horarios. ¿Vale? Ese está en Madrid. DST es para ponerlo en automático o no automático. Lo que queráis. Luego tenemos el horario que podemos ponerlo en 12 o 24 o en automático o manual, lo que queramos. Hora mundial, nos metemos y podemos poner la hora mundial que queramos. En este caso no sé cuál estaba puesta, pero podemos poner la que queramos, ¿vale? Vamos a poner Hong Kong, por ejemplo. ¿Veis? Se activa y ya está activada. Luego, por ejemplo, aquí estará la hora de Hong Kong. Ahí está, Hong Kong, ¿lo veis? Podemos llevarlo así, con la hora normal, la hora que queramos. Está muy bien, está muy chulo. Vale, vamos a dejarlo pulsado otra vez, que nos hemos salido del menú. Y seguíamos por alarma, que ya sabéis, alarma, lo que queráis. 4 alarmas creo que tiene. 1, 2, 3, 4, ¿vale? 4 alarmas. Profile, que es, pues eso, tu sexo, tus medidas, tu cumpleaños, tu todo. Esto creo que es cumpleaños, sí, efectivamente. Tu edad de nacimiento. ¿Vale? Return. Vamos a poner yes. Bueno, tenéis ahí para poner para luego los parámetros que sean mejores a la hora de calcular, ¿vale? Porque ponéis el peso, la altura, la edad y todo el rollo. Luego tenemos autorun, que eso quiere decir que cuando estamos parados lo podemos poner para que se active. Cuando paramos de hacer una carrera, pues detecta que estamos parados y para el cronómetro, ¿vale? Eso lo podéis poner si queréis. El bip, ya sabéis, notificaciones, el sonido, lo que queráis, ¿vale? La luz, aquí será pues Autolights, que es, si la ponemos así, en Autolights es que cuando giramos el reloj se ilumina, ¿vale? Aquí no sé si lo hará, porque lo tenemos fuera de... Bueno, el tema es que cuando miramos el reloj se ilumina, aquí no lo puedo hacer, no tengo mucho espacio. Y la duración, como siempre, 1 a 3 segundos, de 1,5 a 3. Vibración, pues ya sabéis, que si queréis que os vibre, on, off. Notificación, todas off o todas on o lo que queráis. Pairing es para conectar al reloj, o sea, al teléfono. Airplane será para quitarle todos los sonidos y todo, para que no tenga nada de nada, ¿vale? Phone Finder es para buscar el teléfono. Unidades las que queráis, distancia, calorías, altímetro, aquí podéis configurarlo todo. Termómetro, bueno, lo que queráis. No me voy a meter en cada una. Y esto ya es reset y eso de regulatorio y nada, son unos códigos. Y bueno, pues todo esto ha sido el repaso de este reloj. Y ahora nos vamos a meter, que no vamos a poder hacer una carrera, ¿vale? Tenemos este botón de Run, que es el último que nos queda por ver, que es cuando pulsamos, él empieza a buscar satélites, ¿vale? Lleva sus propios satélites, no hace falta ir con el móvil para nada, y con este reloj estaríamos corriendo donde quisiéramos, sin tener que llevar el móvil detrás, porque una vez él va grabando los datos y cuando tiene todos los datos, luego los volcamos en la aplicación, que es la de GSOC Move, que ahora la vamos a ver. Lo voy a quitar porque no va a coger aquí dentro de casa, no va a coger, pero una vez
Si tengo la opción de salir a enseñároslo cómo funciona, haré otro vídeo aparte, ¿vale? Para enseñaros cómo funciona, porque tiene muchos parámetros para, una vez dentro, que es esto, nosotros pulsaríamos y empezaríamos la carrera, ¿vale? Y aquí tenemos distancia, tiempo por vuelta, tiempo por kilómetro, bueno, muchas historias. Y dentro de esto, pulsaciones, tenemos la brújula, el barómetro. Una vez dentro de esto podemos usar todo esto, ¿vale? ¿Vale? Barómetro, lo mismo, brújula. Aquí la altitud. Tiene muchas cosas, parece que no, pero es muy completito este reloj. Y aquí tenemos lap time, la distancia, bueno, parciales. Otra vez, esto son las pulsaciones, ascenso, calorías, todo, pasos también, todo. Todo, la verdad es que es muy completito, es una pasada de reloj. Si queréis hacerlo para el deporte, podéis hacerlo. Está claro que no es comparable con un Garmin, pero oye, nos vale para entrenar, ¿vale? Y bueno, si algún día tengo la opción, haré un vídeo para que lo veáis en directo, cómo va el reloj haciendo una carrera. Aquí volvemos a pulsar y paramos y ya nos pedirá si queremos que grabe, que sabe o delete. En este caso le voy a dar a delete porque ¿para qué? Si no tenemos nada grabado. Como podéis ver, es un pedazo de reloj GBD H1000, muy chulo. Creo que van a sacar el nuevo modelo, que será el GBD H2000, pero aún no sé cuándo va a salir. Pero ya hay imágenes por ahí. Y bueno, pues será muy bonito también y mejorado. Supuestamente será mejorado. Cristal mineral y solar. ¿Qué más se puede pedir? Pues chicos, lo tenéis todo en este pedazo de reloj que es precioso. A mí me encanta. Como podéis ver, es espectacular. Este que es mío está muy nuevo. Muy nuevo. Bueno chicos, haremos un vídeo aparte para que no se haga muy largo. Otro día haciendo el emparejamiento, saliendo a andar para ver los datos en la pantalla y todo, que va a ser mejor. Y de momento esto va a ser todo con este pedazo de reloj, que le hemos hecho el tutorial de las opciones que nos da este bonito reloj. Como podéis ver, lo vamos a poner en muñeca para que lo veáis. En la derecha mismo, que en el otro ya llevo el otro. Y mirar, un reloj grande. Tiene 101 gramos de peso. De tamaño de ancho son 54,6. Es un reloj grande. Para mí, genial. Me gustan los relojes grandes. 54,6 por 55, de grosor 20,4 milímetros, 101 gramos de peso. Ya sabéis, el material es de resina y acero inoxidable. Corre de resina y 200 metros de profundidad, ¿vale? Como podéis ver, queda guapísimo. Guapísimo. Y este color negro mola mucho. Hay muchos colores, ¿vale? Han sacado unas nuevas gamas con el bisel transparente y tal. Bueno, eso ya cuestión de gustos. Y nada chicos, pues este es el tutorial de este reloj. Hemos enseñado más o menos todo lo que lleva. Y otro día lo emparejaremos y saldremos a caminar con él para que veáis toda la aplicación y todo el rollo que lleva. Y nada chicos, me despido para vosotros. Este es vuestro canal, G-Shock Manía al detalle. Poco a poco iremos mejorando, poco a poco iremos subiendo muchos más vídeos. Y chicos, hasta un nuevo vídeo. Adiós.